Probablemente en su pueblo se le recordará. Buenos días, Clara. Buenos días a toda la audiencia. Hoy en la columna Hablemos Claro vamos a charlar un poco de esta nueva fórmula que mediante el decreto 274/2024 que fuera publicado el día lunes en el boletín oficial, se anunció una nueva fórmula de ajustes a las jubilaciones de nuestros adultos mayores. En efecto, el referido decreto lo que establece es que los haberes jubilatorios se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del nivel general del índice de precios al consumidor nacional, que es publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. De acuerdo a esta nueva fórmula, el gobierno lo que pretende es equiparar las bajas o las deficiencias que tiene el ingreso mensual que percibe un jubilado o un pensionado. En principio, de acuerdo a la publicación que fue realizada y a lo que dice el decreto, este ajuste por inflación, porque básicamente el índice de precio al consumidor que publica el INDEC es teniendo en cuenta cuál ha sido la variación inflacionaria que existió en el mes en curso o en el mes anterior al cual se va a producir el ajuste. Entraría en vigencia a partir del mes de julio. Pero, ¿qué es lo que en realidad genera controversia o lo que no se entiende de la norma? Porque ellos lo que dicen, bueno, el ajuste el haber jubilatorio en base a la inflación va a entrar en vigencia a partir de julio, pero a partir del mes de abril, o sea, del mes que entra en curso, van a recibir un adelanto de un 12,5%, el cual después en principio estaría sujeto a compensación. Y a la par de esto está el bono que no fue derogado de 70.000 pesos que equiparaba a los que percibían un haber jubilatorio mínimo. Entonces, ¿cuál es la situación con lo que nos encontramos hoy? Que ningún jubilado, de acuerdo a lo que viene publicando el gobierno, va a percibir una jubilación inferior a la suma de 204.445 pesos, que fue lo que ya se pagó en marzo. ¿Esto qué significa? Que más allá del 12,5 que van a aplicar por el ajuste inflacionario o el adelanto que están realizando para el mes de abril, un jubilado que percibe la mínima de 235.000 pesos tendría que percibir el aumento del 12,5 de ese importe más el compensatorio del saldo del bono para llegar a percibir el tope que tiene la jubilación mínima hoy de 204.445. Ahora, aquel jubilado que llegare con el ajuste inflacionario a 170.000 pesos, por ejemplo, de jubilación, el bono que viene a compensar ese saldo va a ser inferior, no va a ser de 70.000 pesos, sino que va a ser en realidad de 34.000 pesos, que sería el faltante para cubrir los 204.445 que debe percibir, ya que va a ser el mismo monto que se pagó para marzo. Es a partir de julio que entra en vigencia este ajuste que prevé el gobierno y que va a tener en cuenta en realidad el índice inflacionario del mes de mayo, porque para abril vamos a seguir ajustando con el adelanto del 12,5 y en el caso de que faltare se complementa con una porción del bono. No es que el bono es de 70.000 pesos y ese monto se queda fijado, sino que hasta 70.000 pesos es el monto para completar los 204.000 que debe percibir para no estar por debajo del ingreso mínimo previsto para los jubilados.
Además del incremento extraordinario que está previsto para abril, en mayo se abonará un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de julio del mismo año y en junio un incremento que va a estar calculado conforme a la pauta que está fijada en el artículo 32 de la ley 24241. Dichos aumentos serán a cuenta de la movilidad a pagar en junio del 2024, conforme este índice que se obtendrá de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente a la fecha del dictado del presente. Una vez que se obtenga el porcentaje que surja de esta, se van a descontar los puntos porcentuales de los incrementos acumulados que la persona beneficiaria haya percibido. En caso de que estos superen el aumento calculado según la fórmula mencionada en el primer párrafo de este artículo, no se descontará la diferencia, la que se considerará incorporada al haber. Y si fueron menores a dicho aumento, se abonará la diferencia resultante. Es decir, ninguna persona puede percibir un ingreso inferior a 204.000, la cual se va a ir compensando con este bono que está ya reglamentado de 70.000 pesos, más el ajuste que se haga desde abril en el porcentaje que lo establezcan y entrada en vigencia la movilidad jubilatoria y la actualización en base al ajuste por inflación a partir de julio, teniendo en cuenta estos remanentes. Sin duda, esto significa una gran confusión y ha arrojado resultados desastrosos para los jubilados y pensionados del país, ya que en base a esta actualización y a esta forma han sufrido una notoria pérdida del poder adquisitivo. Creo que es urgente la necesidad de modificar la fórmula jubilatoria a los efectos de lograr mantener el estándar de vida de los adultos mayores y evitar que continúen perdiendo el poder adquisitivo y el inminente inicio ya del mes de abril, cuyo transcurso va a dificultar poder empalmar la fórmula que está proponiendo el gobierno. Lamentablemente la crisis que se sufre hoy en el país es de tal gravedad y que los adultos mayores son quienes la enfrentan con mayor preponderancia, sin ánimo de minimizar la situación particular de nadie, pero ante la necesidad no solo de hacer frente a una canasta alimentaria para la cual requiere cobrar 3 veces mínimo ese monto, porque si tomamos en cuenta las mismas publicaciones del INDEC en base a cuánto es el monto que tiene que percibir una persona para sostener una canasta básica familiar, nos damos cuenta que con este anuncio que realiza el gobierno de que un jubilado debe percibir como tope una jubilación mínima de 204.000 pesos, es evidente que no logra ni cubrir la canasta básica y mucho menos hacer frente a lo que es las necesidades de salud y las necesidades primordiales que como adulto mayor puede tener una persona, en tanto y cuanto muchos requieren no solo de medicación, sino también de una persona que los asista para poder continuar con una vida con la satisfacción de sus necesidades básicas. Volviendo a lo que es el aumento y lo que genera la gran confusión, lo que quiero dejar claro que para el mes de abril el incremento extraordinario va a ser equivalente al 12,5% sobre los haberes prestacionales que recibieron en el mes de marzo del 2024 y que se va a abonar un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio del 2024. A los efectos de que se pueda alcanzar el monto que está fijado para poder hacer frente a esta situación. La idea es que se pueda llevar la mínima de acuerdo a las especulaciones que se están realizando en base a esta movilidad jubilatoria a 172.000 pesos. Esto es que además del 12,5 se aplicaría un adelanto equivalente al 13,2%, que es el que se fijó para el mes de febrero.
nosotros en el mes de febrero tuvimos un adelanto de un 13,2% y este 12,5% vendría a sumarse al aumento que ya teníamos dado de manera porcentual para que con esta manera poder equiparar los montos a los cuales tendría que percibirse. En realidad tendríamos que hacer un análisis que la pensión universal por adulto mayor debería llegar en el mes de abril a 136.972,87, según esta fórmula, ya que en el mes de marzo una persona que percibe la PUAM percibió la suma de 107.556,63, a la cual tendría que adicionársele además el bono de los 70.000 pesos que viene otorgado por decreto para que no pueda percibir un monto inferior a los 204.000 que está previsto. Así, la jubilación mínima, que estará en abril en 171.216,09, en marzo percibieron 134.445,30 centavos. Y por último, la jubilación máxima, bueno, esto es también subjetivo, llegaría a 1.152.122,13 frente a los 904.689,54 que se abonaron en marzo. Como se observa, todas las jubilaciones sufrirían o estarían pasibles de este aumento, y además en la mínima se va a aumentar o va a influir en el monto que van a cobrar los jubilados el bono de 70.000 pesos que ya viene fijado por decreto. Reitero, el bono de 70.000 pesos es solo a los fines de alcanzar el tope, porque el decreto que establece el bono de los 70.000 pesos fija que con el aumento del 27,18% que se otorgó en marzo, las jubilaciones y los haberes y pensiones mínimos estarían cobrando hasta el tope bruto de 204.445. Entonces, esto es complementario o compensatorio para llegar al monto que en principio tendría que gozar mensualmente un jubilado o pensionado. Así, en lo que es mayo del 2024, el adelanto de la movilidad correspondiente al mes de julio va a ser calculado también teniendo en cuenta estos factores, no solo el porcentaje que la ley establece, sino además, en el caso que las jubilaciones no llegaren a alcanzar el monto del piso mínimo, la complementación de ese monto con el bono de 70.000 que va a ir variando de 70, 35, 40 hasta que alcance los 204.000 pesos. Y la ley en realidad o el índice de ajuste por inflación recién va a entrar propiamente en vigencia a partir de julio, y eso ya va a ser ajustar el sueldo que ha percibido o el haber que ha percibido el jubilado y el pensionado en base al porcentaje que publique el INDEC. Bueno, por ahí es un tema que todavía está ahí en realidad en ciertas dudas de cómo se va a aplicar, porque la norma no es muy clara al respecto. Este análisis se hace considerando los porcentajes que fueron publicados y de acuerdo a cómo se viene trabajando con todo lo que es los topes jubilatorios, los pisos mínimos que se establecen, pero tenemos que esperar a ver cómo evoluciona esta modificación a la normativa previsional y en realidad en cuánto puede llegar a desfavorecer a nuestros jubilados la pérdida de su poder adquisitivo. Bueno, cualquier duda o consulta en materia previsional pueden contactarme al teléfono 3813-313025 y con gusto estaremos resolviendo todas las preguntas que se puedan suscitar. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Gabriela Íñigo en su columna
Hablemos Claro lo ha explicado lo más exhaustivamente posible.